Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse en este nuevo webinar de la Asociación Argentina de Radiocirugía. Y antes de empezar, le cedo la palabra, algunas palabras de Ricardo Ruggeri, el presidente. Bueno, muchas gracias, Caroline, por ceder la palabra. Bueno, bienvenidos a todo el mundo a un nuevo encuentro del ciclo de webinar de la Asociación Argentina de Radiocirugía. Quiero presentar que nuestra asociación reúne a neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos de todo el país con el objetivo de fortalecer el trabajo multidisciplinario y promover el crecimiento de la radiocirugía en Argentina y en la región. Cabe destacar que la Asociación Argentina de Radiocirugía desarrolla iniciativas clave en distintos frentes como la educación continua, con este ciclo de webinars, por ejemplo, talleres y la futura plataforma educativa, innovación y control de calidad, incorporando fantomas end-to-end y herramientas digitales como ProKnow para entrenamiento y planificación comparativa, red de consultas y vinculación internacional que conecta a nuestros colegas con profesionales de Latinoamérica y el mundo, y la Escuela de Pacientes y Formación de Técnicos y Dosimetristas, porque creemos que la radiocirugía debe crecer de manera integral y con un impacto en toda la comunidad. El encuentro de hoy se enmarca en este camino, un espacio para compartir experiencias, presentar casos clínicos y enriquecer la práctica con la mirada de cada especialidad. Muchas gracias a todo el mundo por participar. Bueno, gracias, Ricardo. Entonces ahora le voy a presentar nuestro webinar de hoy. Bueno, primero le presento nuestros dos oradores de hoy. La doctora Silvia Hansing es jefa del Servicio de Radioterapia del EVEN Salud de Río Negro y Neuquén. Tiene un máster internacional de radiocirugía del sistema nervioso central y es miembro de la comisión directiva de la AR. Y Joaquín de Brida, que es ingeniero biomédico y especialista en física de la radioterapia, es docente desde ya muchos años en la licenciatura en producción de bioimágenes de la Universidad de Flores y hoy es el jefe del área física de radioterapia del EVEN Salud. Bueno, muchísimas gracias por su participación y les cedo la palabra. Silvia, Joaquín, cuando quieran. Me abre. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Buenísimo, estoy intentando de compartir pantallas, gracias por la presentación. Espera, hace ya, sí. Mientras va compartiendo Silvia, le digo a todos los que nos están escuchando que si tienen preguntas lo pueden ir poniendo en el chat y después al final de las presentaciones la vamos a ir leyendo y compartiendo con los oradores. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Caroline. Mil disculpas porque estoy un poquitito difónica. Si no me escuchan, alguien avíseme. Bueno, buenos días. Voy a hablar sobre el tumor glómico paraganglioma gigante. Ya hace un año en algún encuentro he presentado esta charla, que es básicamente una introducción a lo que es el paraganglioma y contarles y desarrollar un caso clínico en particular. En este caso traje dos. El tumor glómico o paraganglioma es un tumor ricamente hipervascular, suele caracterizarse por tener un lento crecimiento y derivan embriológicamente de un tejido de la cresta neural. Es un tejido cromafín del sistema paraganglionar, que normalmente lo podemos encontrar en la glándula adrenal o extraadrenal. En cabeza y cuello pueden encontrarse a lo largo del tejido carotídeo, del nervio vago, del oído medio, del nervio timpánico, de la rama del nervio glosofaríngeo, de la rama del auricular y en el foramen yugular, básicamente. Acá en verde van a ver que tenemos posibilidades de desarrollar paragangliomas en sitios como les acabo de decir, el conducto yugular, que son los yugulotimpánicos, a lo largo de la arteria carótida o en la bifurcación de la arteria carótida, que son los carotídeos, y bueno, y hay más posibilidades. Representan el 0,5% de los tumores de cabeza y cuello, son muy infrecuentes.
Los paragangliomas carotídeos son los más frecuentes en cabeza y cuello, 60-70%, y luego le siguen en frecuencia los yugulares y los timpánicos, 30-40% de los casos. Y por último, los vagales. Se dan normalmente en personas adultas, entre los 20 a 60 años, y es mucho más frecuente en mujeres, aproximadamente 4-1. Alrededor de un tercio son hereditarios y suelen ser múltiples, hasta en un 35 a 50% de los casos. Siempre se recomienda, cuando llega un paciente con un paraganglioma, hacer asesoramiento genético. Y menos del 4% estamos hablando de tumores que pueden secretar sustancias como catecolaminas. En cabeza y cuello es muy infrecuente. Esta es una actualización muy completa de los tumores paraganglioma, se las recomiendo por si quieren profundizar, y en este update lo que nos cuentan es que ya no se dice más tumor glómico, y nos cuentan que este tipo de tumores del tejido paraganglionar ahora se van a denominar paragangliomas. Antes también se los conocían como quemodectomas, que es una nomenclatura mucho más vieja aún. Sabemos que pueden originarse en el tejido autónomo, y el tejido autónomo tiene tejido simpático, se originan del tejido simpático los tumores paragangliomas más conocidos están en la adrenal, y son los feocromocitomas, y suelen ser secretantes de catecolaminas, por ejemplo. Y luego del tejido parasimpático tenemos paragangliomas, y los más frecuentes son de cabeza y cuello. La mayoría de los paragangliomas carotídeos son esporádicos, pero aproximadamente, como habíamos mencionado, hasta el 50% son hereditarios. Suelen tener mutaciones germinales, quiere decir, y los genes que codifican a las subunidades de la succinato deshidrogenasa son los que están alterados normalmente, y esta es una enzima fundamental en el ciclo de Krebs. También hay mutaciones somáticas, y esos son los casos que no son hereditarios. Pero siempre en los paragangliomas hay mutaciones de las enzimas que intervienen en el ciclo de Krebs. Muchas veces encontramos que estos pacientes tienen síndromes complejos con otros tipos de patologías asociadas que además tienen paragangliomas, y es muy importante diagnosticarlos porque van a tener otros problemas, como por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple, la enfermedad de von Hippel-Lindau, la neurofibromatosis o el síndrome de Carney. En la enfermedad de neurofibromatosis sabemos que además de paragangliomas, los pacientes tienen manchitas café con leche en la piel, tienen neurofibromas tanto en la piel como en los tejidos internos y otras alteraciones que son características. En las neoplasias endocrinas múltiples tenemos asociada enfermedad de las paratiroides, por ejemplo, y de la glándula suprarrenal y del páncreas. Y en este otro síndrome de Carney tenemos características como son personas que tienen muchas manchitas en la piel, como pecas y en los labios, y además se suelen asociar a mixomas cardíacos, a mixomas cutáneos y a lesiones también de la adrenal. Normalmente se presentan con una masa cervical estos pacientes, y es una masa cervical asintomática, no duele. Puede ser que tenga como pulsaciones, que pulse y que cuando lo palpemos lo sintamos latir. Y si ponemos un estetoscopio, muchas veces por la compresión de los vasos carotídeos puede haber un soplo. En las etapas posteriores puede haber compresión a medida que van creciendo de los pares craneanos, porque crecen justo en un lugar donde pasan todos los nervios que salen de la base del cráneo. Entonces es común que tengan afectación de los pares craneanos bajos. Muchas veces comprimen un plexo nervioso simpático que ocasiona el síndrome de Horner, esa compresión. Y el síndrome de Horner es que el párpado se cae, a eso le llamamos ptosis palpebral, que el ojito como se mete un poquito más adentro, se llama enoftalmos, y que esa mitad de la cara no transpira, eso se llama anhidrosis. Si la lesión secreta catecolaminas, que son hormonas muy poderosas, puede haber taquicardia, hipertensión no controlada, sudoración profusa, pero ya dijimos que en cabeza y cuello eso era casi muy infrecuente. Y probablemente si tiene eso en cabeza y cuello tendremos que buscar un tumor en la adrenal. Y bueno, los síndromes hereditarios, como les dije, a veces podemos encontrar las características propias de cada síndrome hereditario, como las pequitas, las manchitas café con leche, los neurofibromas.
Dado que la mayoría de los paragangliomas carotídeos y en general de cabeza y cuello derivan del sistema parasimpático, solo un 3 a 5% son hiperfuncionantes. Por ello, los paragangliomas carotídeos muy poco probablemente vamos a encontrar clínica secretora como hipertensión y todo eso que les contaba. Y si existen, como les decía, sospechemos un paraganglioma adrenal. La sintomatología, lo más común es que vengan porque no escuchan, tienen hipoacusia de conducción del lado donde tienen el paraganglioma. Pueden tener tinnitus pulsátil, o sea, escuchar ruiditos pulsátil, pueden tener mareos por la proximidad con el sistema vestibular también. Hay compromisos de pares craneanos bajos, por ejemplo, pueden tener parálisis facial por compromiso del facial, pueden tener alteraciones deglutorias, les cuesta tragar por el compromiso del glosofaringio, pueden tener asimetría de la lengua, incluso atrofia de la lengua por compresión del hipogloso, entre otros síntomas. En algunos casos los timpánicos sobre todo pueden tener otorrea o sangrado por el oído, ¿sí? Y dijimos que síndromes asociados vasovagales como hipotensión, síncope, taquicardia, todo eso puede ocurrir también. El diagnóstico luego del examen físico se hace con una tomografía, después podemos utilizar resonancia también de cabeza y cuello. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de paraganglioma es muy importante, sobre todo para definir la conducta, una angiografía que permite ver si tenemos circulación colateral, si se puede o es necesario hacer una embolización antes de la cirugía, qué vasos compromete. Luego también podríamos contar con imágenes metabólicas que son útiles cuando tenemos tumores secretantes o múltiples, y para el diagnóstico y la respuesta post-tratamiento también vamos a usar este tipo de metodologías. También las imágenes metabólicas que más se usan son el PET-FDG, el DOTATE-PET también, y no vamos a profundizar en eso, pero para que sepan. La conducta terapéutica va a depender de varias cosas, va a depender del tamaño del tumor, de la tasa de crecimiento, del estudio de la mutación y su penetrancia, de la presencia de malignidad definida, porque a veces en casos muy específicos puede haber metástasis, del estado secretorio o no de la lesión y de la existencia de tumores sincrónicos, los síntomas asociados que tenga este paciente y si tiene comorbilidades. Se debe optar siempre por el tratamiento que aporte el mejor resultado con la menor morbilidad posible. Muchas veces estos tumores, al ser muy vasculares y estar muy mal ubicados, prefieren no tocárselos, sobre todo si no provocan ningún síntoma, si son chiquititos y si no crecen rápidamente. El tratamiento que va a solucionar el problema, el de primera elección, siempre es el quirúrgico. Muchas veces los cirujanos, los neurocirujanos, también evalúan una embolización para disminuir la vascularización y ver si así pueden operar con menor riesgo, si se achica el tumor también. Otras veces hay que valorar si los vasos están comprometidos, si va a haber que lesionar vasos durante o hacer una plástica de vasos durante la cirugía. Muchas veces hay que contemplar si es necesario un stent, si va a haber que hacer reparación vascular. O sea, son cirugías que tienen muchísimo riesgo de ruptura vascular y las consecuencias que eso trae aparejado. Entonces, la radioterapia es una opción muy tentadora en este panorama, y durante los años se ha estudiado radioterapia convencional, radioterapia con radiocirugía o radioterapia estereotáxica hipofraccionada. En todos los estudios que se hicieron, que son metaanálisis o muestras con muy poco número de pacientes, no se vio diferencia entre una metodología y la otra en cuanto a control local de la enfermedad. No hay estudios comparativos tampoco que comparen una técnica contra la otra. La selección del fraccionamiento normalmente y de la técnica depende de los órganos a riesgo que tengamos en contacto y obviamente consideraciones radiobiológicas, técnicas disponibles en el centro y características propias de la persona, ¿no es cierto? Y no se recomienda así en tumores funcionantes, pero como habíamos dicho en cabeza y cuello, eso es muy infrecuente. También tenemos que saber que cuando son funcionantes hay un lugar para la teragnosis y cuando tenemos lesiones, sobre todo
muy malignas y metastásicas, también habría que consultar para terapias sistémicas. Hay muchas clasificaciones anatómicas para evaluar si son quirúrgicos o no, y vean cómo tiene que ver siempre con la relación que el tumor tiene con los vasos y con los pares craneanos. Acá tenemos un paraganglioma carotidio, ¿sí? Y vemos en las imágenes, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, como en esta estructura hay una carótida que no está tocada por el tumor, y en esta estructura ya está tocadita por el tumor las dos carótidas, y en esta otra vemos como la carótida está inmersa dentro del tumor. No es lo mismo para el cirujano y para los resultados quirúrgicos posoperatorios, y obviamente un paciente con esta clasificación C nos va a llegar a nosotros la mayoría de las veces, a los radiooncólogos. Equipamiento con que podemos tratar, y bueno, lo podemos tratar con el acelerador lineal, podemos hacer tratamientos convencionales o de radiocirugía o estereotaxia fraccionada, con tomoterapia, el Gamma Knife también, el CyberKnife también, acá me faltó pegarle el CyberKnife. Podemos utilizar variadas tecnologías. Y lo que pasa con el Gamma Knife es que a veces los paragangliomas están en el cuello y no llega para tratarlos, así que es una indicación de derivar a otro centro. En cuanto a los fraccionamientos de dosis, hay publicado, como les decía, en los metaanálisis, y no hay superioridad, pero se podría hacer una fracción única de 15 a 18 Grays, 3 fracciones de 21 a 27, 25 Grays a 35 en 5 fracciones, otra radioterapia convencional 54 en 27. Obviamente los efectos adversos van a estar directamente relacionados con la dosis y los órganos a riesgo que están vinculados, pero el tratamiento y con el fraccionamiento que nosotros elijamos. En el seguimiento de esta patología, nosotros tenemos que evaluar clínicamente a los pacientes, y después se recomienda, según la National Comprehensive Cancer Network Guideline, estudiar con resonancia magnética cada 3 meses, cada 6 meses, por 3 años a estos pacientes, y las imágenes no siempre son indicativas de respuesta, ya que no son tumores que se achiquen muchísimo con este tipo de terapéutica, y cuando lo hacen a veces es por el mismo flujo sanguíneo que ha decrementado dentro del tumor. Entonces, lo que vamos a ver por lo normal es un tumor que permanece constante, estable o con una muy mínima reducción en el tamaño a lo largo del seguimiento. Y la mejoría clínica, sinceramente muy pocas veces he visto mejoría clínica. Obviamente no vi tantos paragangliomas, pero sí he visto y he seguido 2 a lo largo de estos últimos 3 años, y les puedo decir que no hubo mejoría clínica, pero sí hubo reducción del tamaño en milímetros. Acá les voy a presentar un caso clínico de un paraganglioma yugular. Esta paciente, me acuerdo que vino con su madre al consultorio, le costaba mucho caminar sola, estaba mareada, tenía hipoacusia del oído izquierdo de 3 meses de evolución, tenía otalgia intensa, tenía diagnóstico de otitis recurrente, tenía vértigo, y al examen físico, algo que me llamó mucho la atención, desviación de la lengua, se ve como atrofia de la hemilengua, y tenía voz ronca. Y si uno la interrogaba, ella decía que le costaba también para tragar. Y ella había tenido un hermano que hacía poquito se había muerto de un tumor cerebral, y le habían dicho que no era quirúrgica su patología, entonces ella estaba desesperada, y la madre también, porque tenían miedo de perder a la última hija, y ella aterrada de perder la vida, y su neurocirujano no le había querido operar. Entonces imagínense todo ese cuadro. Vinieron por favor rogándome que le hiciera algo. Y fíjense cómo esta chica tiene además como manchitas lentiginosas, como pequitas en la cara y también en el labio. ¿Podría tener alguno de los síndromes que yo les comenté? Sí, podría. A esta chica le hicieron una tomografía, y en la tomografía se ve una tremenda erosión del peñasco izquierdo. Después le hicieron una resonancia en donde se ve una lesión expansiva a nivel del peñasco izquierdo y el foramen yugular homolateral, con erosión y destrucción ósea, y también del clivus homolateral.
refuerza tras la administración de contraste y se ven imágenes hipointensas con vacío de flujo que conforman un patrón de sal y pimienta en el interior. Mide aproximadamente 3,5 por 3,7 en los diámetros mayores y comprime la trompa de Eustaquio. Lo que les quiero contar es que esta paciente tenía una lesión mucho más extensa encéfalo-caudal porque tenía una trombosis tremenda de la yugular interna también. Acá se ven las imágenes, acá pueden ver cómo tiene realmente la base de cráneo con una lesión que está erosionando el hueso y que compromete vasos y que también está como empujando al cerebelo. Es una lesión grande. Y en el longitudinal, acá pueden ver cómo la lesión parece más larga de lo que es porque está asociado un trombo de la yugular. Y en la imagen derecha ven a la lengua que está con una captación, la hemilengua izquierda, diferente a la derecha, y eso es por la atrofia de la hemilengua, por una compresión muy prolongada del hipogloso, que es el 12º par craneal. Como les había dicho, todos estos pacientes son estudiados con arteriografía para ver si es viable, posible la cirugía, y esta paciente no fue candidata. Entonces, le hicimos radiocirugía. Ahora, le hicimos una radiocirugía muy novedosa para mí, porque decidí hacerle una sola fracción de 15 Grays, pero no me animé a hacerlo en toda la extensión del volumen el mismo día. Entonces hice todo esto pensando en la irritación de los pares craneales que podrían estar atravesando completamente la lesión. Muchos se van a reír, pero bueno, en ese momento hicimos un hemicampo superior, un hemicampo inferior y lo tratamos con 15 Grays. O sea, fue entregado 15 Grays en el hemicampo superior y 15 en el hemicampo inferior en días consecutivos. Una semana después los síntomas de ella desaparecieron, pero fueron muy irritativos. Los síntomas, tuvo parestesias en la cara, dolor hemicraneal y tuvo vómitos y edema facial. Según ella, edema facial, que para mí no había edema facial, pero ella dice que se sentía muy hinchada. Bueno, ese fue el primer caso. Esa chica todavía hoy la sigo controlando, está con respuesta, o sea, la lesión achicó mínimamente, ella clínicamente no empeoró, que eso es muy importante, no empeoraron la neurología, o sea, sigue con la misma neurología que en la presentación, y ella cuida a su hijito, estaba angustiada porque tener un tumor no le hace ninguna gracia y se fue al Hospital del Cruce para valorar nueva cirugía y no la quisieron operar. Esto fue hace unos meses. Pero bueno, la enfermedad no ha crecido, por lo menos. Ahora les quiero contar un paraganglioma carotídeo de una mujer de 50 años que cuando llega a la consulta dice que desde niña se ahogaba durante el decúbito, que tenía dificultades para tragar y que un día nota un bulto en la región lateral izquierda del cuello y la estudian en el 2019. Le hacen una resonancia que identifica un paraganglioma izquierdo y la valoran con angio, y la angiografía tenía hipoplasia de la arteria comunicante anterior y hipoplasia de la vertebral izquierda. Interconsultan en el FLENI, que es un centro de referencia neurológico, donde se indica radiocirugía, pero por la ubicación del paraganglioma la derivan a tratar con acelerador lineal porque era cuello bajo. Entonces, fíjense esta lesión, que en el angioreso se ve muy bien del lado izquierdo en la bifurcación de la carótida, y acá se ve como las dos carótidas están dentro de la lesión totalmente rodeadas. Entonces, esta paciente además tenía asociada malformaciones vasculares con un polígono de Willis incompleto y con la arteria vertebral del lado izquierdo hipoplásica. Entonces, le hacemos radiocirugía, a ella le hicimos en febrero del 21, la conocí en esa fecha, le hicimos 30 Grays en 5 fracciones. Y ella no tuvo tantas molestias post-tratamiento, la verdad es que lo toleró mejor, y la respuesta, un año después, fue unos milímetros de achicamiento, achicó un poco la lesión, pero la paciente clínicamente nunca mejoró. Es una paciente que siempre da malestar verla, porque siempre se queja de lo mismo, incluso sus síntomas fueron empeorando. Ella hoy en día
tiene muchas neuralgias, muchos problemas para tragar, cuando traga gatilla neuralgias como del glosofaringio, y empezó con debilidad del miembro superior izquierdo, y lo más curioso es que también está teniendo debilidad del miembro superior derecho. Y yo creo que eso tiene que ver o con fenómenos de robo vascular o propio de las hipoplasias arteriales que ella tiene. Hay artículos en donde recomiendan distintos fraccionamientos, no hay uno que esté recomendado como el mejor. Ya dijimos que en este trabajo también habla sobre lo difícil que son las cirugías, que la radioterapia puede ser convencional o puede ser radiocirugía, y que pueden utilizarse distintos equipamientos. Y en este en particular, las dosis más utilizadas fueron 15 en una sesión o 30 en 5. Y la respuesta que uno espera es una leve mejoría o enfermedad estable. La conclusión es que la radiocirugía y la radioterapia estereotáxica hipofraccionada es una técnica segura, con controles locales cercanos al 90%. El diagnóstico correcto de paraganglioma simpático versus parasimpático obliga a la consulta y asesoramiento genético y trabajo multidisciplinario. Las imágenes de TAC y resonancia son fundamentales para la correcta evaluación, ni hablar la angiografía. Y el seguimiento es de control clínico imaginológico semestral, y no se esperan francas reducciones post radioterapia. Es una patología que evoluciona lentamente y trae mucho deterioro en la calidad de vida del paciente, por déficit de flujo, por compresión, irritación y atrofia de pares craneanos. Es fundamental conectar al paciente con un equipo de cuidados paliativos que comprenda la enfermedad, porque genera mucha incertidumbre y ansiedad a largo plazo. Ahora los voy a dejar con mi compañero de trabajo, Joaquín de Brida, que les va a explicar la parte técnica del tratamiento de radiocirugía. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me parece que se escuchaba con un poco de eco. ¿Me escuchan bien? Ahí está bien. Ahí está bien. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento y muchas gracias también a todos los espectadores. Lo que les traigo es la versión técnica de estos casos que complementa esta descripción clínica que ha dado la doctora Hansing. Me interesa detenerme en los aspectos que los hacen únicos a los casos que ya mencionamos, y como los voy a mencionar como cuáles fueron los desafíos de estos casos. Para comenzar, ¿qué tienen en común? ¿Cuáles son las herramientas y aspectos que tienen en común? Ambos casos fueron planificados en nuestro planificador Monaco, el cual posee un modelado personalizado de nuestro acelerador lineal Infinity, el cual tiene un cabezal de agility de 160 láminas. Todos los tratamientos son verificados antes de ser entregados con nuestra herramienta de Elekta XVI, la cual hace una reconstrucción volumétrica, una adquisición volumétrica, y luego esta comparación es transferida a la mesa de tratamiento por medio de la camilla Exapod, la cual tiene 6 grados de libertad, es decir, no solamente corregimos al paciente con movimientos traslacionales, sino que también corregimos rotaciones. Para la evaluación de los planes, nosotros contamos, para la evaluación de planes de radiocirugía, contamos con una enorme cantidad, una batería de herramientas, entre indicadores de cobertura, especificaciones de dosis en blanco, indicadores de gradiente, y también, por supuesto, que utilizamos la evaluación de órganos a riesgo, en donde nos basamos en las tablas de Timmerman, de Normal Tissue Dose Constraints. A la hora de seleccionar la técnica de tratamiento, nosotros contamos con 2 opciones, las cuales son terapias en arco, Dynamic Conformal Arc Therapy, y BIMAT. Nosotros seleccionamos una de ellas en base a la forma de la lesión, ya sea regular o irregular, y por supuesto que también en cuanto a su proximidad con las estructuras sanas. En estos 2 casos
por su forma irregular y por su proximidad a estructuras sanas, estamos hablando de que vamos a tratar ambos casos con BMAT. Y por último, aspectos que tienen en común, todos los planes de intensidad modulada son medidos y analizados con nuestra herramienta de Octavius de PTW, la cual hace un análisis volumétrico. Tiene la capacidad de rotar de manera sincrónica con el gantry, por lo tanto toda la medición se hace con el arreglo de detectores perpendicular al haz. Y para mejorar su resolución, que nos interesa mucho en radiocirugía, hacemos una doble medición, se hace una combinación de estas mediciones con una función de merge. Vamos al primer caso, que se trató en el año 2021, 5 fracciones de 3000 centigrados, fue la prescripción. Esto es una lesión del lado izquierdo con un volumen total de 24,7 centímetros cúbicos. Su tomosimulación fue, como vemos en pantalla, utilizamos un inmovilizador en el cual teníamos mucha confianza, utilizamos Fraction. Utilizamos este inmovilizador porque, como les decía, de acuerdo a nuestra experiencia, ha sido el que mejor inmoviliza al paciente, pero sin embargo resultó ser el desafío del caso. Como pueden ver, este dispositivo inmovilizador, si bien es completamente fibra de carbono, tiene unas porciones verticales o columnas que tienen como un sándwich de fibra de carbono con un interior de espuma y una porción posterior, un arco de semiluna completamente fibra de carbono. Y esto, en un principio utilizamos este inmovilizador porque intentamos colocar al paciente lo más arriba posible y así evitar tener esta incomodidad o interposición de haz en el cuello con respecto a las columnas verticales, pero solo luego de hacerle la imagen nos dimos cuenta de que estaba siendo obstruido. Como les decía, son de fibra de carbono y espuma. De acuerdo a nuestro planificador, la densidad electrónica mediana de fibra de carbono es 1,18 y la espuma 0,06. Sin embargo, había que tomar una decisión importante. En esto me refiero que es el desafío del caso. Una decisión importante en relación a cómo considerar este inmovilizador, porque estas columnas idealmente no tendrían que estar ahí. En opción 1 les propongo que comenten, utilicen el chat de Meet. Quiero conocer su opinión porque realmente este espacio es de intercambio. Quiero saber si elegirían la opción 1, utilizar haces que eviten fraction, por ejemplo, rotar la mesa. Veremos si son 10 grados, 20 grados. La opción 2 sería aplicar la densidad electrónica que nos indica el fabricante, es decir, confiar en el fabricante y no limitar incidencia de haces, dejar que el planificador haga su cálculo. Y la opción número 3 es no utilizar la densidad electrónica del fabricante, sino que utilizar la curva de unidades Hounsfield, debería decir ahí, densidad electrónica, y no limitar incidencia de haces. Tómense unos minutos, yo quiero conocer sus opiniones. Pueden colocar 1, 2, 3. Después, al final de la presentación, podemos comentarlo. Veo Nahuel dice 2. ¿Hay otro 2? Tres. Bien. Vean que la diferencia entre el 2 y el 3 consiste en la confianza que se tiene sobre la densidad electrónica reportada por el fabricante o la densidad electrónica que calcula, es decir, nuestro planificador, nuestro sistema. Bueno, a diferencia de todos ustedes, la decisión que tomamos fue modificar la incidencia de las, es decir, quitarnos de en medio esta incertidumbre, ya sea del planificador o del fabricante, y utilizar haces que le eviten completamente. Por eso es que encontramos que 15 grados eran suficientes para evitarla, y este tratamiento lo hicimos con 2 arcos no coplanares con mesa rotada 15 grados en un sentido y 15 grados en el otro sentido. Como les decía, la distribución de dosis la evaluamos con nuestras herramientas de indicadores de cobertura. La especificación de dosis en blanco fue que la prescripción, la curva de isodosis resultante fue de 74,4%, es decir, tenemos un rango de heterogeneidad entre 92% y 124%. Y con respecto a los indicadores de gradiente, me gusta resaltar el indicador de gradiente que nosotros llamamos radial, porque esto 0,89 está expresado en centímetros y nos da una idea de la distancia que hay entre la curva del 50% y el borde del PTB. Esto idealmente son 2 centímetros. Internamente nosotros tenemos como unos valores ya
conocidos de acuerdo a la dimensión de la lesión, y siempre estamos por debajo del centímetro. Por supuesto que los órganos también fueron evaluados con las tablas Timmerman. Y por último, el control de calidad con nuestra herramienta de Octavius nos demostró que más del 98% de los puntos pasan el criterio de 2 milímetros 2%. Finalmente, este tratamiento son 5 fracciones. En cada una de estas sesiones aplicamos una exploración, un Combine CT. Sus resultados o correcciones son enviadas a la camilla robótica Hexapod y finalmente hacemos una entrega de tratamiento. En total fueron 2.074 unidades monitoras para una dosis diaria de 600 centigrays. Y estamos hablando de un promedio de tiempo de 18 minutos por sesión. El cambio de tiempo, ven que 20 minutos, 21, 16, tiene que ver con la necesidad que a veces se tiene de repetir el Combine CT. Ahora sí, el caso número 2 es el caso en donde la prescripción es bastante particular. Si bien acá dice 1500 centígrados en una fracción, vamos a ver que en este caso el desafío va a estar relacionado a la prescripción. En este caso decidimos utilizar otro inmovilizador de cabeza, es decir, una máscara que tiene en este caso es una máscara abierta. Ya no tenemos la dificultad o el desafío de tener que evitar las columnas del Fraction. Pero esta máscara, a diferencia de Fraction, no nos da la misma seguridad o tranquilidad a la hora de inmovilizar al paciente. Es muy buena, pero no tenemos nosotros los mismos resultados que con la otra máscara. El desafío del caso va a ser este fraccionamiento espacial. Es decir, el primer día se va a entregar 1500 centigrays en una porción superior y el segundo día 1500 centigrays en la porción inferior. A la hora de diseñar el plan, pensamos en 2 alternativas. La primera es una planificación clásica, secuencial del caso. Se trata de optimizar un plan 1 y luego optimizar un segundo plan. Cada plan va a estar apuntando o optimizando un volumen diferente. Y la segunda, que ya les adelanto que la decisión que tomamos, fue hacer una planificación simultánea o una optimización simultánea. Como les decía, la planificación secuencial, plan 1 y luego plan 2, es como estar trabajando en 2 piezas de un rompecabezas. Nosotros tenemos que poner el foco en el PTB superior, por ejemplo, crear una pieza lo más perfecta posible en términos de heterogeneidad compatibles con una radiocirugía, y luego pensar que la porción inferior puede o quedar libre o puede estar relativamente controlada. Es posible crear algunos gradientes por medio de funciones de costo. Y la segunda parte, tenemos que armar la segunda pieza poniendo el foco en la porción inferior, haciendo una optimización que complemente el tratamiento, la optimización previa, y la parte superior tiene que tener la menor dosis posible. Este enfoque a nosotros nos pareció que era el más rebuscado, el más lento, tal vez el más laborioso, aunque quizá algunos de ustedes opinen lo contrario, tal vez tengan más experiencia en este tipo de optimización secuencial. Consideramos que es más complejo crear este gradiente y dosis complementaria para dosis inferior, y que finalmente el control de dosis máxima resultante en la porción superior, que sería la primera optimizada, es también más compleja. Uno pierde un poco de control. Es así que decidimos utilizar una optimización simultánea, en donde podemos controlar tanto el PTB superior como el PTB inferior, su cobertura y también su heterogeneidad. Pero ¿cómo logramos entonces el fraccionamiento espacial? Decidimos usar un enfoque muy similar al que se utiliza en la terapia 3D, es decir, trabajar con un hemicampo superior, un hemicampo inferior. Aquí el término correcto es trabajar con una apertura limitada. Tenemos 2 arcos, cada uno de ellos va a estar utilizando un área del MLC diferente. Y estos 2 arcos se colocan en el optimizador y obtenemos una dosis resultante ideal como la que vemos en la pantalla. Pero atención que día a día nosotros vamos a estar aplicando un arco diferente. Y tenemos que evaluar también el histograma diario, porque es en definitiva el histograma o la dosis con la que va a estar siendo tratada cada porción. Si hacemos foco, por ejemplo, en la porción superior, vemos que la cobertura de este PTB está
condicionada. Esta realmente no es la misma cobertura que vimos con el DBH original, el DBH suma. Vemos que la dosis máxima, si bien se mantiene, la dosis mínima reduce bastante, y algo que también se reduce es lo que está ahí señalado como el B100, es decir, el volumen de este blanco que recibe la dosis de prescripción. Veamos que para resolver esto nosotros contamos con una herramienta que es la superposición de campos. Tradicionalmente la superposición de campos en 3D es algo que uno desea evitar. Es sinónimo de un punto caliente. Sin embargo, en BIMAT, cuando trabajamos con superposición de campos, lo que vamos a estar logrando es un gradiente suavizado entre campos. Así que aumentar el espacio en que se superponen, y hablo de un espacio de superposición planificado, no uno que viene consecuencia de errores de posicionamiento. Quiero mostrarles cuál es la diferencia dosimétrica de planificar con superposición de campos 0 milímetros, 2 milímetros y 4 milímetros. Es decir, cuál es el impacto final en lo que nos interesa, que es la cobertura diaria y también la sensibilidad o robustez de este plan ante posibles errores de posicionamiento. Primero, efectos en la cobertura diaria. Nos interesa ver la dosis mínima, el volumen que recibe el 100% de la dosis y también la dosis máxima. Lo que se ve de izquierda a derecha vemos superposición planificada de 0 milímetros y a la derecha superposición planificada de 4 milímetros. Arriba cortes sagitales, abajo cortes coronales. Está muy claro que para superposición planificada de 0 milímetros es donde tenemos una mejor cobertura para la lesión superior, y esta se pierde a medida que vamos aumentando la superposición planificada. Es decir, día a día nuestro volumen a tratar recibe cada vez menos dosis, una dosis menor a la prescripción, o sea, menor volumen, disminuye el B100. Pero por otro lado lo que incrementa es el gradiente que hay entre este volumen y el volumen inferior. Esto es lo que les decía, que aumenta un gradiente y se hace este más suave. Lo mismo lo vemos en un histograma, vemos como la dosis máxima prácticamente no cambia, está en torno a los 127%, pero sí cambia mucho el B100, desde 87% hasta 70%. Vamos a ver ahora el efecto que hay en el error de setup diario en relación a esta planificación de 0 milímetros, 2 milímetros o 4 milímetros. Y vamos a estudiar qué ocurre cuando se aleja, es decir, por un error de posicionamiento el isocentro está alejado, o lo contrario, cuando se acerca. Naturalmente lo que vamos a ver es que cuando se alejan los isocentros se va a crear un valle o una subdosificación del blanco. Mientras que cuando se acercan, lo que esperamos ver es un punto caliente o una dosis máxima, unos porcentajes más elevados de lo planificado. Así, aquí vemos una simulación de acercar los isocentros 2 milímetros. Como esperamos, se ven puntos calientes, pero lo que se puede ver es que con superposición planificada de 4 milímetros, este impacto es menor. Es decir, que la dosis máxima es de 140%, apenas un 9% más alto que en el caso ideal. En conclusión, podemos decir que aumentar la superposición de campos lo hace menos sensible, o que es lo mismo, lo hace más robusto, ante menores variaciones, es decir, en términos de variaciones de dosis máxima, ante variaciones de setup del tipo de acercamiento isocentro. Cuando lo alejamos, podemos ver gráficamente y numéricamente que la dosis mínima también disminuye. Pero este efecto de disminución de dosis es menos claro o es menos evidente, tiene menor fuerza para superposición de arcos planificada de 4 milímetros. En otras palabras, aumentar la superposición de campos lo hace menos sensible a la variación en términos de dosis mínima ante variaciones de setup de tipo acercamiento de isocentros. En resumen, vimos estos tres aspectos a considerar: cobertura diaria, dosis máxima al superponer y dosis mínima al alejar. Si quisiéramos seleccionar, por ejemplo, la superposición que mejor efecto tiene de cobertura diaria, estaríamos del lado de los 0 milímetros. Sin embargo, es también la configuración de haces que es más sensible al posicionamiento. Es decir, es donde mayor riesgo tendríamos de tener o dosis máximas elevadas o dosis mínimas muy bajas, debajo de lo deseado. Aquí es donde quiero también darles un minuto a que
me compartan qué superposición de arcos utilizarían teniendo en cuenta estos tres efectos. Pueden colocar los milímetros 0, 2, 4, menos de 2 en el chat. Bueno. Nadie se está animando, Joaquín. La pregunta es, ¿qué superposición de arcos utilizarían ustedes? Considerando que elegir la menor superposición es la que mejor resultado nos da en términos de cobertura diaria, pero es la más riesgosa o más sensible a los errores de posicionamiento. En el otro extremo tenemos 4 milímetros, la más robusta a errores de posicionamiento, pero como vimos es la que menor porcentaje nos da en cobertura diaria. Lo lógico es que esta respuesta depende de los inmovilizadores que tenemos. Idealmente nosotros trabajaríamos con 0 milímetros de superposición, pero para hacerlo deberíamos contar con el mejor sistema de inmovilización. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros optamos por un punto medio, trabajamos con 2 milímetros, el cual vimos que en la expresión virtual o ideal la cobertura diaria está en 80%, no es muy baja ni tampoco ideal, que sería más del 90%. Pero sí nos da tranquilidad en lo que refiere a los errores de posicionamiento. En conclusión, nosotros trabajamos con 2 arcos, 4.500 unidades monitoras tuvo cada arco. Los indicadores de cobertura para este plan virtual fueron muy buenos. Y también hicimos su comparación con respecto a las tablas de Timmerman. Por último, cada uno de estos arcos fueron medidos y sus resultados nos dieron aceptables por arriba del 95% en este análisis gamma de 2 milímetros 2%. Bueno, muchas gracias. Ahora sí podemos responder preguntas. Bueno, muchas gracias Silvia y Joaquín. Hay una mano levantada, así que no sé si Daniela, ¿quieres hacer la pregunta? No, me parece que bajó la mano nomás. Me parece que a Daniela le pasó lo mismo que a mí. Quiso saludar nada más. Claro. No sé si alguien tiene una pregunta, pueden abrir el micrófono o mandarlo al chat. Anímense, que son re buenos Silvia y Joaquín. No muerden. La verdad que las presentaciones estuvieron muy claras, así que muchas gracias a los dos casos bien explicados y la parte de planificación también. En el momento, bueno, yo arranco con la pregunta, en el momento del tratamiento, ¿tuvieron algunos inconvenientes del hecho que por ahí se mareaban o vos contabas Silvia que a uno le costaba estar en posición de cúbito cuando tragaba, ese tipo de cosas, fueron un problema al momento del tratamiento? No, no hubo ningún problema al momento del tratamiento. El tema fue después, que fue un poquitito mejor tolerado el fraccionamiento de 5 días que el de una sola fracción con campos asimétricos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué, Hola, qué Jorge. buena la charla, Silvia, muy, muy linda, que quería felicitarte. Y, y bueno, y comentar, nosotros, bueno, por los años que estamos, tenemos unos cuantos pacientes tratados y sí, depende mucho del volumen de la lesión. La realidad que yo me la paso dándole charlas a los otorrinos para que no los operen más, la realidad, porque nunca los pacientes mejoran en el posoperatorio, siempre quedan hablando de no tanto los de cuello, ¿no? Hablando de los de base de cráneo sobre todo. Siempre agregan un par craneal, sobre todo los pares bajos, que son terribles para los pacientes. La secuela de pares bajos les condiciona una sobrevida de muy mala calidad,
con neumonías repetidas, y bueno, y todo lo que ya conocemos, más allá de parálisis faciales y cuestiones estéticas, que bueno, cada uno lo puede ir llevando, pero hay muchos trabajos multicéntricos, metaanálisis, es muy difícil juntar muchos pacientes, porque es una patología muy poco frecuente. Entonces, pero hay metaanálisis de 460 pacientes y demás, con tasas de control de, como vos dijiste, del 90 al 95%. Y ellos refieren tasas de mejoría de síntomas del 40%, cosa que con ningún procedimiento quirúrgico se consigue. Entonces, hoy en día, antes no se consideraba mucho la posibilidad de estos tratamientos radiantes más selectivos porque eran menos conocidos y menos difundidos en el país y se hacían en 2 o 3 centros nada más. Pero hoy en día, yo, como les digo, estoy dando charlas a los otorrinos para convencerlos, porque la verdad que ellos tampoco la pasan bien operando a estos pacientes. O sea, son cirugías estresantes, con mucho sangrado, mucha secuela en el paciente, muchos días de internación en terapia, intubados. No son pacientes que ningún otorrino quiera. Entonces, mi intención y mi objetivo es tratar de convencerlos mostrando los resultados con imágenes pre, post y demás, que son pacientes totalmente tratables con tratamiento radiante. ¿Qué fraccionamiento usás vos, Jorge? No, y nosotros hasta ahora a fin de año nos van a poner el Gamma Knife que permite fraccionar, pero hasta ahora usamos dosis únicas, pero por una cuestión de limitación del equipo. ¿Y qué Entonces, dosis? cuando son más grandes, los derivamos para que lo fraccionen. No solo es volumen, sino nosotros lo que hacemos, digamos, cuando los tratamos, si son más grandes, les damos una dosis de 16, si son más chicos, le damos dosis única de 18. O sea, adaptamos la dosis un poco al volumen, pero sí, lo hacemos en dosis única por la limitación, por lo menos por ahora que tenemos. Excelente, Jorge. Muchas gracias por tu aporte. No, por favor. Gracias, Jorge. Ahí tenemos una pregunta en el chat, chicos, no sé si quieren ver. Félix Alexander Negra Aguilar dice, buen día, excelente exposición. ¿Cuál fue la dosis en los órganos a riesgo? Bueno, nosotros usamos las dosis restrictivas de Timmerman siempre. Ahora Joaco nos está buscando el histograma. ¿El plan de 15 Grace estás mirando? Obviamente 15 Grace porque los pares craneanos hasta ahí me da tranquilidad. Ahora, más de esa dosis no me encanta. No sé, Félix, si tenés alguna pregunta en particular sobre algún órgano a riesgo en particular o con lo que te está mostrando Silvia, ¿alcanza la Claro, lo respuesta? que más nos preocupa en este tumor, bueno, a ver, es una dosis que para SRS no es tan alta. Nosotros la usamos mucho para este tipo de patología, pero no es una dosis alta. Nosotros usamos para metástasis cerebrales de 18 para arriba, así que en una sola fracción. Sí vemos que la curva del 50% de los 15 Grays está tocando el tronco, el canal medular, por lo cual es la mitad de 15 Grays, ¿sí? Serán 7. Y después otras estructuras a riesgo, y ahí claramente está el oído, pero la paciente ya no tenía oído. Así que el conducto auditivo interno tampoco nos importó. Los 4 Grays que siempre tenemos para los neurinomas no lo pudimos respetar, obviamente. Pero esos son, y más de 15 Grays en los pares craneanos no me gusta particularmente. Gracias, Silvia. Bueno, no sé si hay algunas preguntas más. Bueno, si no tenemos más preguntas, estamos justo a la hora del webinar, así que le propongo que lo cerremos. Igualmente va a estar disponible en breve en el canal YouTube de la AR, que también le invito a que vayan siguiendo todas las redes sociales de la AR para ir viendo todo lo que estamos haciendo, como le comentaba Ricardo al inicio del
del webinar. Así que lo agradezco a todos. Muchas gracias a los oradores para las presentaciones y gracias a todos ustedes por unirse. Chao, hasta luego, que estén muy bien, que tengan linda Chao, tarde. hasta luego.